Bueno, chalón, amados, que la paz del Eterno sea sobre cada uno de ustedes. Hoy quiero hablar de la verdad. Nosotros, cuando la verdad llega a nuestra vida, podemos sentirnos confrontados. Yo sé que el anhelo de cada uno de nosotros que hemos venido al conocimiento de la Torá, de la palabra del Eterno, la importancia de su ley, de sus santas convocaciones, tenemos un anhelo muy grande de que nuestros familiares, seres queridos, todos vengan a ese conocimiento y podemos llegar a desesperarnos, pero yo voy a hablar por mí. En el año 2016, yo estaba en Arizona en ese momento, en el año 2016, yo veía unos hermanos que ellos son de Puerto Rico. Yo venía viendo sus enseñanzas desde el año 2015. De repente, yo comienzo a ver que estos hermanos comienzan a hablar unas cosas un poquito extrañas para lo que yo creía. Yo me tomé el abuso de escribirle a esa hermana y decirle: hermana, mire, disculpe, pero ¿qué es esto que están hablando ustedes? Ustedes se están saliendo de la verdad. ¿Qué es lo que está pasando? Esa hermana, recuerdo que me manda los videos del pastor Jim Stanley. Y ella me dice: hermana, yo nada más le voy a decir que vaya a ver estas enseñanzas. Yo pues me puse a investigar sobre este pastor quién era, y yo me doy cuenta en ese momento que este pastor estaba en prisión. Yo le digo: hermana, pero ¿de qué me está hablando usted si este hombre incluso está en prisión? Ella me dice: hermana, con mucho respeto, aparte su prejuicio, aparte el juzgar, aparte todo lo que usted puede hacer, creer tener, y vea estas enseñanzas por un momento con Biblia en mano. Eso ella me lo dijo en el año 2016. Pasó el tiempo, en el año 2017 yo tengo a mi bebé Jeremías, empiezo a asistir a una iglesia bautista en Houston, Texas. Yo estuve asistiendo a una iglesia bautista como 2 meses aproximadamente. Yo siempre trataba de mantenerme en el temor de Adonai porque yo venía de un proceso muy fuerte en el cual mi familia estaba quebrantada, el Eterno había restaurado mi hogar, por lo tanto yo siempre procuré mantenerme en la palabra, en el temor de Adonai, porque yo sé la consecuencia de alejarnos del Eterno, amados. Yo sé lo que el enemigo hace cuando nosotros decidimos ir en pos de vicios, de pecado, en pos de tantas cosas. Entonces yo trataba de mantenerme siempre en la verdad de la Escritura. En el año 2018 ya yo había visto ciertas enseñanzas del pastor Jim. Yo me acuerdo que yo vi el rapto. Me llamó muchísimo la atención esa enseñanza, y también vi quién es la novia del Mesías. Recuerdo que yo compartí estas enseñanzas con unos hermanos en Venezuela, que ellos son nuestra familia, ellos son cristianos evangélicos. Yo recuerdo que ellos quedaron impactados con esta enseñanza de la novia del Mesías. Incluso ellos decían: pero ¿será que hablamos con la pastora y le enseñamos esto? Bueno, para hacerles el cuento corto, amados, es en el año 2019, en Atlanta, Georgia, que yo comienzo a profundizar más en estas enseñanzas. Como les digo, siempre estaba buscando mantenerme en el temor del Eterno, a pesar de que quizás no me veían en una iglesia metida. El Eterno sabe lo que estaba haciendo conmigo. Yo empiezo a ver estas enseñanzas con la Biblia en la mano. Recuerdo que fui a una librería, me compré mi Biblia, me compré mi libreta. Siempre he sido apasionada por la palabra del Eterno, por llevar el mensaje. Yo empecé a ver estas enseñanzas del pastor Jim, y estas enseñanzas eran impresionantes. Yo recuerdo que yo las veía, vi Crisis de Identidad como 3 veces. Cuando la pude entender quedé impactada. ¡Wow! Usted no sabe lo grande que fue esto para mí. A principios del 2020 estábamos en Arizona, estábamos en el Spin Trainer, estábamos en Florida, a principios del 2020 con mi esposo. Y yo vengo y le digo: mira, ¿sabes qué? Te tengo que enseñar algo, te tengo que enseñar unas enseñanzas de la palabra. Uno siempre tratando de... Entonces él me dice: ajá, para hacerles el cuento corto, mi esposo me dice: tú me estás diciendo a mí que esos hermanos, pastores, pastoras que llevan años sirviéndole a Dios, están equivocados. Y cuando te dicen eso, yo no hallaba qué decirle. Yo le dije: ok, pero ven acá, tómate el tiempo de mirar estas enseñanzas y comprueba por ti mismo si lo que yo te estoy diciendo es o no es. Bueno, llega la pandemia, todo el mundo a encerrarse, 0 trabajo, y nosotros nos tomamos el tiempo, algo por lo que le tengo que dar la gloria a Hashem. Fue porque en ese tiempo de pandemia que comenzó todo lo que ya sabemos, nosotros nos dedicamos a estudiar la Escritura. Nosotros nos levantamos a orar de madrugada, nosotros estudiamos la Escritura. Y yo lo puse a ver Crisis de Identidad y las prédicas del pastor Jim. A todas estas yo no le había dicho que él estaba en la cárcel, él no sabía nada. Él comienza a mirar todas estas enseñanzas, yo lo veía que me preguntaba y iba la palabra.
y yo, el Eterno está haciendo la obra. Bueno, amados, fue tanto así que él me dice, pero ¿y este pastor no ha subido más enseñanza? Y fue mi esposo quien me dice a mí, entonces yo creo que nosotros necesitamos empezar a guardar el día de reposo. Había sido sembrada la palabra en el año 2016 y no es hasta el año 2020, en plena pandemia, que tanto mi esposo como yo, mis hijos, entramos al pacto del Shabbat y comenzamos a estudiar la Torá a un nivel profundo. Ya ahorita, para el año 2021, amados, yo tengo más de un año para gloria de Hachén, ya voy para 2 años, gloria al Eterno, de celebrar el santo día de Shabbat, de estudiar la Torá. Y he podido aprender tantas cosas, amados, de manera pues que, ¿a qué quiero ir con esto? Que sembremos la palabra del Eterno. Porque nosotros no somos más que el Eterno, nosotros no somos más grandes que la palabra, nosotros somos colaboradores del Eterno. Nosotros tenemos que llevar el mensaje tal cual está. En Juan 8, 31-32, Yeshua le dice a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yeshua dijo, la palabra que yo he hablado no es mía, sino del Padre que me envió. Yeshua es el verbo hecho carne, es la Torá hecha carne. Yahweh se complació por amor de su justicia en magnificar la Torá y engrandecerla. Y Yeshua dijo públicamente en el Sermón del Monte que él no había venido a abolir la Torá ni los profetas, que él había venido a darle ese cumplimiento, esa llenura, ese significado, porque él llevó el mandamiento más allá, a un nivel espiritual, a un nivel de corazón, a un nivel vivo. Él vino a enseñarnos la manera de guardar la Torá del Padre, y esa manera es por amor. Porque si tú amas a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a un ser querido, tú no le vas a hacer daño. Los mandamientos son 10 mandamientos divididos en 2. Amar a Yahweh con toda tu mente, corazón, alma, fuerzas, y amar a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos, dijo Yeshua, depende toda la ley y los profetas. Él no dijo estos son nuevos, él dijo que en estos 2 se resume. ¿Por qué, amados? Porque cuando miramos las tablas de la Torá vemos que hay mandamientos en referencia con el Creador y hay mandamientos en referencia con nuestro prójimo. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, yo he dedicado todos estos días, meses, a estudiar a un nivel profundo la Torá, y yo hoy, gracias al Eterno, tengo la base para defender la Torá del Padre, su validez, su autenticidad, nuestra identidad como casa de Israel, defender el pacto del Shabbat, hablar acerca del pacto de la circuncisión. ¿Por qué, amados? Porque no hay escritos de la Escritura más mal interpretados que las cartas de Pablo a las congregaciones que se encontraban en Galacia, en Corinto, en Éfeso, en Tesalónica, en Roma. Pero nosotros nos hemos tomado el tiempo, amados, de ir a saber, a investigar qué es lo que estaba pasando en ese entonces. Porque fíjense ustedes, en el libro de Daniel, a Daniel se le son mostradas bestias espantosas, que eran imperios que el Eterno le dice a Daniel, le revela que iban a venir, iban a quebrantar al pueblo del Altísimo, iban a levantarse en contra de la Torá del Padre, iban a pensar en cambiar los tiempos y la ley. Cuando la palabra usa el término tiempos, eso en el hebreo significa a convocaciones, a tiempos señalados por el Eterno, a sus fiestas, al Shabbat, a la Torá. Y estas bestias le son reveladas a Daniel. Y cuando vamos a la historia nos encontramos con el imperio de Alejandro Magno. Luego se divide en 4. Luego vemos cómo se levanta este rey impío, Antíoco Epífanes. Cómo a Jerusalén, a Judea, llega el helenismo. Cómo los judíos comienzan a ser influenciados por esto. Construyen un gimnasio en Jerusalén. Este gimnasio, cuando usted se mete a investigar, no me crea a mí, vaya a Google y busca el origen. ¿De dónde viene? ¿Cómo empezó? Los griegos iban a estos lugares desnudos, porque ellos rendían culto al cuerpo, a la desnudez. Le rendían culto a usted sabe qué, y hacían cualquier cantidad de perversiones en ese lugar. Hablaban de negocio. Entonces estaba pasando algo allí con los judíos que estaban circuncidados, que se estaban avergonzando de su circuncisión, la estaban revirtiendo. Hay que entender lo que es el epispasmo, hay que entender lo que es el rito de Moisés en la circuncisión.
Hay que entender por qué es que está pasando este conflicto en Gálatas, Corintios, que Pablo habla y habla de la circuncisión. ¿Usted cree que habla y habla de la circuncisión por nada? ¿Qué es lo que estaba pasando?